Otros Mundos responde. Hoy tenemos aquí en la mesa del estudio un tema interesante. Un tema, no os voy a engañar, que se viene hablando por parte científica de la posibilidad de que lo que estamos viendo, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo ese universo, realmente sea una especie o de holograma, o de ficción, o de simulación. Esa es la pregunta. ¿Es nuestro universo una simulación? Y para responder a esta pregunta tiene que subir el experto, el tripulante encargado de hablarnos de todo ese universo desconocido y concretamente para saber si nuestro universo es una simulación. Hablamos, por supuesto, de nuestro querido Luis Débora. Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Un saludo y, como siempre digo, un saludo para todos los oyentes. Bueno, pues cuando quieras, porque yo sé que la pregunta no se responde así como así y tampoco lo vas a hacer en un minuto. Quiero decir que vas a aportar, como sueles hacer, toda esa cantidad de datos para ofrecer la mejor versión y conocer si realmente hay una respuesta para esta pregunta. Pues sí, cada cierto tiempo, Javier, observamos noticias en los medios de comunicación y en las redes sociales que afirman que nuestro universo podría ser una simulación o ser un holograma. Pues para abordar la pregunta con la mayor rigurosidad posible, creo que es necesario entender primero algunos conceptos. Lo primero, es importante saber que cuando una teoría tiene ciertos parámetros que no podemos predecir, el ser humano suele utilizar pues otras alternativas para intentar buscar una respuesta al problema. Y en el modelo estándar encontramos un gran número de estos casos. Por ejemplo, respecto al caso que vamos a tratar, encontramos dos modelos científicos totalmente diferentes que suelen relacionarse con la posibilidad de la existencia de universos simulados. Uno de ellos es el principio antrópico y otro el principio holográfico. El principio antrópico, que es una forma de reflexionar que utilizan algunos científicos y filósofos pues para tratar algunas de las características que observamos en nuestro universo. En este principio se plantea hasta qué punto nuestra existencia es responsable de ella. La primera formulación del principio antrópico fue dada por el físico teórico Brandon Carter al observar que había mucha coincidencia que el ser humano se encontrara precisamente en una época del universo donde las condiciones eran asombrosamente favorables. El modelo estándar, Javier, está dominado por 19 números, que son las constantes que gobiernan nuestro universo. Estas constantes tienen un perfecto ajuste fino y si cualquiera de esos números tuviese un valor diferente, la vida no sería posible y el universo sería totalmente diferente. La idea del razonamiento antrópico es usar el hecho de que existimos para utilizarlo como base para hacer predicciones o explicar algunas de las características que tiene nuestro universo. Es decir, según el principio antrópico, las constantes del universo tienen exactamente esos números para que pueda existir vida inteligente y, por lo tanto, posibilita como causa final a una especie muy avanzada como responsable del diseño de las leyes fundamentales. Utilizando esta argumentación, algunos científicos y filósofos plantean que en un futuro los seres humanos serán capaces de asimilar universos enteros y por lo tanto habrá más personas viviendo en universos simulados que personas viviendo en universos reales. Es decir, sería muy probable que viviéramos, por lo tanto, en un universo simulado. La situación se complica aún más si consideramos que existen multiversos, y especialmente los conocidos universos paralelos. Es decir, podría existir una rama del multiverso en el que la humanidad ha alcanzado la tecnología necesaria para simular universos y, por lo tanto, igualmente habría más universos simulados que reales. Y además, en estos universos virtuales se podrían crear también otros universos simulados. Por tanto, la posibilidad de universos simulados sería enorme. Aunque esta idea de universos virtuales se popularizó en la película Matrix, ya Descartes ya había sugerido anteriormente algo parecido. No obstante, la mayoría de los científicos ven esta idea con mucho recelo, e incluso algunos consideran, por ejemplo, que el principio antrópico es una religión disfrazada de física. Por ejemplo, una de las preguntas que nos podemos plantear es si somos simulaciones
porque nos podemos tocar, no deberíamos ser virtuales. Pues Javier, técnicamente nunca llegamos a tener contacto con lo que tocamos. Es decir, cuando cogemos un libro, nunca llegamos a tener contacto con él. Lo que notamos es la repulsión entre los electrones de la capa más externa de los átomos de nuestro cuerpo con la capa más externa de los átomos del libro. Es decir, podríamos decir que ahora mismo estamos técnicamente flotando. Bueno, de momento, interesantísimo, Fran, compañeros, viajeros, lo que está comentando sí. Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Fran. No, y solamente agregar, para ti agregarte algo es difícil, pero agregar que antrópico es precisamente antropos, que es la palabra griega para hombre, o ser humano en este caso, ¿no? Y por eso se llama antrópico, ¿correcto? Perfecto, correcto. Ok, perfecto, gracias. Otra pregunta que nos planteamos también ¿es posible simular un universo entero? Pues se estima que el número de operaciones requeridas, por ejemplo, para simular un cerebro humano es de entre 10 elevado a la 14 y 10 elevado a la 17 bits por segundo. Hoy en día, por ejemplo, un ordenador es capaz de ejecutar unas 10 elevado a 10 operaciones por segundo, es decir, entre una 10 milésima y una millonésima parte de lo que realiza una persona. No obstante, esto parece indicar que un ordenador podría ser capaz de simular un cerebro humano. Es más, Javier, ya existe una iniciativa europea llamada Brian Project que tiene como objetivo simular un cerebro humano antes del 2019. Pero volvemos a plantearnos la pregunta, ¿es posible simular un universo entero? Pues para responder a la pregunta vamos a utilizar las leyes que gobiernan el mundo macroscópico y el mundo microscópico, es decir, la relatividad y la mecánica cuántica. La ley de la relatividad, que define muy bien lo que ocurre en el mundo macroscópico, dice que el espacio es infinitamente divisible. Es decir, cualquier parte, por pequeña que sea, contiene una cantidad infinita de información. Esto nos lleva a la conclusión que es imposible simular un universo entero por medio de operaciones de unos y ceros. Por ejemplo, entre el número 1 y el número 2 encontramos infinitos números decimales. Es decir, si cada cifra ocupa 3 bytes, aunque llenáramos todos los discos duros del planeta, nunca tendríamos espacio suficiente. Por eso los ordenadores nunca usan todos los decimales de un número, suelen usar solo unos pocos decimales para establecer aproximaciones. Por lo tanto, la estructura matemática de nuestro espacio, siguiendo las leyes de la relatividad, no permiten simular un universo. Como mucho podríamos simular algunos procesos o aproximaciones de esos procesos. Para simular exactamente un universo entero sería necesario almacenar una cantidad de información infinita. Y eso, Javier, es imposible. Pero si aplicamos las leyes de la mecánica cuántica, aquí la cosa cambia. La materia está dividida en pequeñas partes que se llaman cuantos. Sí. Además, gracias a científicos como Stephen Hawking, se sabe que los agujeros negros son objetos que guardan la máxima información posible. Y esa información está almacenada en ese agujero negro es proporcional a su área. Es decir, según la mecánica cuántica, la máxima información que puede almacenarse en una región del espacio viene dada por un área determinada. Por lo tanto, la información contenida en una región del universo es finita, lo que nos lleva a la conclusión que, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, el universo se podría simular. Un potente ordenador podría, por ejemplo, simular esa información dada en una determinada área. Como vemos, Javier, las leyes que gobiernan el mundo macroscópico y el mundo microscópico nunca se ponen de acuerdo con los resultados. Hasta que no tengamos una teoría del todo que explique ambas teorías en conjunto, no podremos confirmar ni descartar nada. De momento, con lo que sabemos, con las leyes de la relatividad, que explican muy bien el universo observable, es decir, el universo macroscópico, prohíben universos simulados. Claro, todo esto al final se va enrevesando mucho porque, claro, uno empieza a pensar un universo que es una simulación, pero ¿hay otros universos que también son una simulación? ¿O es posible que existan universos que no sean una simulación y parte de ellos sí? ¿Son creados esos universos simulados por esos otros que no lo son? Fíjate que al final está la cosa que se va cada vez liando mucho más, ¿no? Eso esto es un no parar de universos simulados. No, es cierto, Fran. Sí.
Y luego el otro principio que habíamos hablado, que también suele relacionarse con universos simulados, es el principio holográfico, aunque su verdadero nombre, Javier, es teoría de la dualidad gravedad / teoría de partículas sin gravedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues para empezar, una dualidad es una relación entre dos teorías, en principio distintas y sin relación alguna, pero lo importante de la dualidad es que cada concepto que podemos definir en cada una de ellas tiene un equivalente en la otra teoría. Por lo tanto, cuando una teoría presenta problemas difíciles de resolver, la dualidad permite dar una respuesta al problema usando la otra teoría. Esta teoría, a la que se le conoce popularmente como principio holográfico, no dice que nuestro universo sea una ilusión, que es como sistemáticamente se malinterpreta. Lo que viene a decir es que hay una dualidad entre una teoría descrita por leyes cuánticas en d dimensiones y en la que no hay gravedad, con una teoría de gravedad cuántica en un espacio de d+1, es decir, con una dimensión más. Y todo esto funcionaría, Javier, si el espacio de d dimensiones sin gravedad es la frontera del espacio de d+1 dimensiones con gravedad. Vamos, como es un poco lioso, vamos a explicarlo mejor en modo de ejemplo para que no sea tan lioso. Imaginemos que tenemos una sandía y la partimos por la mitad y que se rige esa sandía por el principio holográfico. Pues su horizonte, es decir, la zona que corresponde a la cáscara de la sandía, estaría gobernada por una teoría sin gravedad en d dimensiones. Vamos a suponer que se rige por 2 dimensiones. En cambio, la zona de la pulpa de la sandía, es decir, la parte roja, estaría gobernada por una teoría con gravedad, en principio cuántica, con 3 dimensiones. Es decir, el espacio interior en 3 dimensiones tendría como frontera una superficie en 2 dimensiones sin gravedad. Pero esto no quiere decir que sea una ilusión. Lo que quiere decir es que muchas cosas que pasan en el universo podrían ser descritas matemáticamente usando 2 dimensiones con fenómenos en 3 dimensiones. ¿Por qué se llama principio holográfico? Porque es como codificar una imagen 3 dimensiones en una placa de 2 dimensiones, como se hace, por ejemplo, en la holografía óptica. Esta teoría, aunque todavía no ha sido demostrada formalmente, ayuda a resolver algunos problemas que tienen ciertas teorías, recurriendo para ello a la teoría dual. Por ejemplo, sirve para abordar grandes problemas de la física, como los agujeros negros o la gravedad a pequeña escala. ¿Se puede aplicar esta teoría para explicar todo el universo? Pues Javier, actualmente se cree que nuestro universo es plano, con un horizonte cosmológico que equivale a la distancia de los objetos más lejanos a los que tenemos acceso. Para aplicar esta teoría a nuestro universo, este debería ser cerrado y finito. Esta posibilidad está prácticamente descartada por los científicos, a no ser que nuestro universo tenga una curvatura excesivamente grande que hace que parezca plano nuestro horizonte cosmológico. No obstante, aunque el principio holográfico explicara nuestro universo, no significaría que nuestro universo fuera una ilusión. Lo que diría es que el horizonte del universo estaría gobernado por una ley con una dimensión menos sin gravedad y nuestro universo observable por una ley de gravedad cuántica. Pero si el universo fuera cerrado, a mí por lo menos a mí me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué habría entonces más allá de ese universo cerrado? Y otra pregunta que me planteo es, ¿habría alguna forma de manipular la realidad sin contradecir las leyes de la relatividad y la mecánica cuántica? Pues Javier, de eso otro día hablaremos, porque es una de las cosas con las que estoy trabajando actualmente. Bueno, hay preguntas que siempre me gusta dejar también en el aire, ¿no? Si todo esto ha sido creado por una inteligencia que es la que domina ese universo simulado, ¿de qué clase de inteligencia estamos hablando? Claro, estos son otras historias, ¿no? Porque, ¿qué estamos hablando? ¿De una figura relacionada con la religión? ¿De una figura relacionada con seres extraterrestres? ¿Quién es esa inteligencia? ¿Quién podía habernos creado y tenernos aquí, haciéndonos creer que estamos ante algo real cuando es totalmente real? Bueno, es una pregunta detrás de otra, porque aquí seguimos, como muchas veces, como muy encajonados, ¿no? Estamos aquí entre casi 4 paredes, lo que es muy, muy difícil discernir, saber lo que realmente hay ahí, lo que está más allá. Eso es la gran complejidad y también lo bonito que nos ofrece el universo,
porque nos ofrece infinidad de preguntas y preguntas, que eso es lo que realmente el ser humano se viene haciendo desde hace muchos años. Pues dejamos este mundo, le decimos también a los oyentes que cualquier pregunta que quieran seguir realizando, no solamente a Luis Débora, sino a cualquiera de los compañeros que componen la tripulación de Otros Mundos, están abiertos todos a responder, a recibir y responder las preguntas de nuestros oyentes. Por tanto, en esta noche así lo hemos hecho y agradecidos, por supuesto, a nuestro compañero Luis Débora por atender la misma. En este caso, sí, nuestro universo es una simulación. Pues ha sido un placer, Javier, encantado de haber podido responder a la pregunta, y ha sido un placer y, por supuesto, desearos un buen fin de semana a todos. Igualmente, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Javier. Buenas noches, amigo. Y Fran también.